¿Por qué era necesario que el Señor mostrara sus heridas a los discípulos? ¿A qué envió el Señor a sus discípulos? En realidad, ¿pueden los curas absolver los pecados de la gente en el confesionario? ¿Qué significa que la Iglesia de Cristo puede remitir o retener los pecados de las personas? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aparición a los discípulos. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Tarde aquel día. Al decir aquel día, el apóstol Juan también hace referencia al cumplimiento de las profecías del día del Señor. El Señor Jesús se apareció a sus discípulos cerca de la noche del mismo día de su resurrección, después de haber platicado con los que iban a Emaús. El evangelista Lucas indica que, tras ver al Señor resucitado, en esa misma hora los de Emaús volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El primero de la semana. Esta expresión indica rasgos del culto de celebración de la Santa Cena, empezando con el hecho de que la reunión de los discípulos fue en domingo, el día del Señor. Otro rasgo eucarístico significativo es la presencia no solo de 10 de los apóstoles, sino de más discípulos, y que todos ellos juntos representan a la iglesia en su totalidad. Además, Cristo mismo se hizo presente, y hay un momento de comunión con el Señor cuyo fin es el perdón de pecados, y les mostró las heridas en las manos y el costado, acto del Señor que está simbolizado en el partimiento del pan. También el Señor Jesús pronunció la bendición: paz a vosotros, a los apóstoles y demás discípulos, y a todos les otorgó el Espíritu Santo. Al final, el Señor Jesús, investido de toda potestad, asignó la misión evangelística a su iglesia ahí representada y la dotó de plena autoridad. Más adelante, la iglesia representada en el apóstol Tomás reconoce a Cristo Jesús como su Señor y su Dios. A puertas cerradas. El plural de esta frase puede hacer referencia a una puerta doble o bien a que había más de una puerta. Hay versiones que dicen que estaban trancadas, pero el original griego no implica esto, aun cuando el apóstol Juan especifica que se habían encerrado por miedo a los judíos. Sin embargo, el que los discípulos hayan estado encerrados también simboliza la incredulidad de ellos respecto de la resurrección del Señor. Cuando las mujeres les avisaron de que el Señor se les había aparecido, no les creyeron porque estaban cerrados en sus pensamientos fatalistas. Las puertas cerradas que pretendían esconderles significaban que ellos ya no contaban con el Señor. También nosotros. Hay momentos en que creemos que el Señor está lejos, pero al igual que a aquellos, superando nuestra razón, el Señor también nos busca sabiendo que le necesitamos. Los evangelios sinópticos dicen que el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, al igual que lo hizo con los que iban a Emaús, y por esto llega y se muestra, para sacarles de esa cerrazón de mente y darles su paz. Llegó a tranquilizar su corazón y a afirmar la verdad de su salvación. El encierro de ellos, que era por sus dudas y su temor, el Señor lo cambia
cambia a un encierro por protección, como el canto del novio a su novia. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Este verso canta la intimidad del Señor con los suyos y señala la protección de los creyentes del mundo hostil, por miedo de los judíos. El apócrifo Evangelio de Pedro menciona que los discípulos se ocultaban porque los judíos les buscaban como malhechores y los acusaban de querer incendiar el templo. Este miedo a las autoridades judías solo el apóstol Juan lo menciona, y no solo aquí, sino desde el principio de su evangelio. Y los evangelios sinópticos solo mencionan el temor de las mujeres y los soldados ante la aparición de los ángeles en la resurrección del Señor, donde estaban juntos. El evangelista Lucas menciona que estaban en un aposento ubicado en Jerusalén. Probablemente es la misma casa del aposento alto donde el Señor celebró la Pascua y la misma donde descendió el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. El evangelista Marcos indica que estaban sentados a la mesa y el evangelista Lucas indica que, además de los apóstoles, había más discípulos, incluidos los de Emaús. Tomás no estaba y quizá Simón Pedro tampoco, pues según el evangelio de Lucas, los discípulos ahí reunidos decían que el Señor Jesús ya se le había mostrado a Pedro. Se puso en medio. Aunque no dice exactamente cómo, la manera en que los evangelios de Lucas y Juan narran el hecho da la idea que el Señor apareció de manera milagrosa. De esta manera, el Señor Jesús cumplió su promesa de un poco y me veréis, la de vendré a vosotros y voy y vengo. Al colocarse en medio, el Señor implica que Él es la razón de ser de la iglesia y de sus ministros y que Él es su fuente de vida y poder. Paz a vosotros. Aunque primero les reprochó su incredulidad, el Señor no muestra enojo ni resentimientos, ni rencores ni castigo, solo alegría y paz. El evangelista Lucas dice que ante la inesperada aparición de Jesús, los discípulos se asustaron y pensaron en un espíritu. Lo mismo ocurrió cuando el Señor caminó sobre el mar. De aquí que esta expresión del Señor es para que estén tranquilos. Pero en este saludo del Señor no existe un artículo ni se usa el verbo ser, por lo cual no dice la paz sea con o esté con. Esta ausencia indica que el Señor no está haciendo un saludo normal. En la Biblia, esta construcción gramatical del saludo se da solo en momentos de solemnidad o de revelación, como en los casos de Gedeón y el profeta Daniel. Por tanto, esta frase no es un saludo ordinario ni es la expresión de un deseo. Es el saludo del príncipe de paz, del rey que otorga la paz y que ahora ha vencido al mundo y a la muerte. Es el momento escatológico, es el día del Señor el que trae la paz de Dios y la buena voluntad de Dios para con los hombres. Les mostró las manos y el costado. Algunos, dominados por sus prejuicios, se preguntan por qué no mostró también los pies y argumentan que no lo hizo porque no fue clavado en la cruz, sino atado con cuerdas, tal y como sucedía con los corderos del sacrificio en el ritual judío de Pascua. Otros, siguiendo este juego, lo justifican diciendo que el tipo de vestimenta que el Señor usaba probablemente dejaba visibles solo el costado y las manos. Pero el apóstol Juan claramente menciona que el Señor mostró la señal de los clavos y el lugar de los clavos. Y el evangelista Lucas indica que el Señor enseñó las heridas en sus pies. Tampoco se mencionan las heridas del látigo y las laceraciones en el rostro o en la cabeza por las espinas, pero esto no significa que por su resurrección ya no fuesen notorias. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan presenta al Señor Jesús con la apariencia de un
cordero como inmolado, indicando que las laceraciones sufridas todavía eran visibles. ¿Por qué era necesario que el Señor mostrara sus heridas? Para mostrar que era Él en persona, perfectamente corpóreo y no una aparición. Para demostrar que Él era Él mismo que había muerto en la cruz. Para dar pruebas tanto de su muerte real como de su resurrección. Para dar fe de que todo lo que Él dijo era verdad. Y para comprobar que no se debe temer a los que matan el cuerpo. ¿Y por qué el apóstol Juan solo menciona las manos y el costado? Porque su interés es enfatizar el significado de las heridas más que el hecho de ser visibles. El Señor Jesús había dicho que el Padre había puesto todo en sus manos, incluso a sus discípulos, y que nadie le podía arrebatar nada. Pero el que sus manos hayan sido clavadas en la cruz parece negar esta afirmación. Por eso ahora Él las muestra, en señal de su poder, de su victoria y de que en Él también nosotros somos libres. Y la herida del costado, que emana sangre y agua, demuestra el carácter expiatorio y sacrificial de su muerte. Se gozaron viendo al Señor. Aquí se cumple lo que el Señor les había anunciado. Lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En cuanto a nosotros, el regocijo que da el saber que Jesús está vivo es producto del testimonio del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, y como resultado de la convicción de esa verdad. El evangelista Lucas añade: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo otra vez. El Señor Jesús procedió a declarar a sus discípulos lo que las Escrituras decían sobre Él y sobre la necesidad de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y tras aclararles que su victoria sobre la muerte es la base de la misión evangelizadora de los creyentes, les repite su anuncio de paz. La verdad de sus palabras y de su resurrección les da confianza en Él, y su paz da la paciencia necesaria ante las tribulaciones que les esperan al predicar. Así también yo os envío. Aquí y también más adelante en Galilea, poco antes de su ascensión, el Señor establece a la iglesia su misión evangelizadora. La elección del Señor de nosotros como sus discípulos se basa en la misión de evangelización al mundo. El Señor nos ha llamado para testificar de Él ante el mundo, porque no somos del mundo. Jesucristo, enviado por el Padre, vino a dar testimonio de la verdad, respaldándola con sus obras y anunciando el amor del Padre para con la humanidad. Ahora nosotros debemos hacer las obras de Jesús en nombre y representación de Él. Él nos envía para que, unidos a Él, produzcamos frutos. El Señor Jesús nos envía del mismo modo en que Él ha sido enviado por el Padre. De esta manera nosotros continuamos con la misión del Hijo de Dios sobre la tierra. Aunque no en el sentido de los 12, nosotros también somos apóstoles, es decir, enviados a predicar, bautizar, enseñar y a hacer discípulos. Y así como el Padre estuvo con el Señor Jesús durante toda su misión sobre la tierra, así el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomad el Espíritu Santo. Aquí el Señor da su Espíritu Santo a sus discípulos en sentido salvífico, como sello, como arras de la herencia en los cielos. En el marco de la doctrina de la nueva creación, este soplo del Espíritu sobre los discípulos implica su nuevo nacimiento. Tal y como Dios dio vida a Adán soplando su aliento en él, el Señor Jesús sopla el espíritu de vida sobre sus discípulos y nosotros llegamos a ser nuevas criaturas.
El evangelista Lucas señala que la plena recepción del poder del Espíritu Santo sería dada después de la ascensión del Señor, lo cual sucedió el día de Pentecostés. Y el evangelista Marcos anuncia que con la efusión del Espíritu Santo recibiremos plena autoridad para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y sanar a los enfermos. Así pues, el apóstol Juan está narrando aquí el momento de la conversión y de la regeneración operada por el Espíritu de Dios en los discípulos. Este acto de regeneración el evangelista Lucas lo describe así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El apóstol Pablo describe la conversión como una transformación a través de la renovación del entendimiento que nos permite comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tras la conversión, las Escrituras hablan del derramamiento del Espíritu a la Iglesia con el fin de empoderarla para testificar, remitir los pecados. Como traducción del vocablo griego aphiemi, remitir significa aquí desvincular, dejar libre, y es aplicado tanto al perdón de los pecados como al perdón de los agravios personales. El apóstol Mateo hace referencia a este mismo tema cuando habla de las llaves del reino y la autoridad de los creyentes para atar y desatar. Respecto al agravio personal, el Señor nos exhorta a perdonar a los que nos ofenden hasta 70 veces 7 y establece que su perdón a nosotros depende de nuestro perdón a los demás. En cuanto a los pecados ante Dios, no hay aquí indicio alguno de que los apóstoles y sus supuestos sucesores hasta el día de hoy estén siendo habilitados para absolver los pecados ante Dios. Según el contexto, incluido el que nos da el apóstol Mateo, el Señor no está diciendo esto solo a los apóstoles, pues hay muchos más discípulos suyos ahí. Por tanto, también nos es dicho a nosotros. Pero, ¿cómo los creyentes podemos remitir los pecados de otros contra Dios? Podemos hacerlo de 3 maneras. 1. Orando pidiendo perdón por los pecados de otros que no sean de muerte. 2. Orando por los enfermos. Y 3. Predicando el arrepentimiento. Sobre la primera forma, dice el apóstol Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado de muerte es un pecado imperdonable, como la rebelión contra Dios que hizo el rey Saúl, como la blasfemia contra el Espíritu Santo que hicieron los fariseos, como la mentira contra el Espíritu de Dios, como lo hicieron Ananías y Zafira, o como la apostasía. Y sobre la segunda manera, dice el apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y sobre el tercer modo, la predicación es el ministerio de reconciliación que Dios ha delegado a la iglesia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora bien, la Iglesia Católica y otras similares ofrecen el confesionario como medio de absolución de pecados, pero es imposible que un pecador pueda absolver de pecados a otro pecador. Si bien es cierto que hay efectos psicológicos muy positivos en la confesión, no solo ante un ministro de Dios, sino también ante cualquier persona, esta confesión solo tendrá efectos espirituales si se expresa ante el Señor Jesús mediante una oración sincera. Solo Dios puede declarar justo a un pecador previo arrepentimiento sincero y de una auténtica confesión de Jesucristo como su Señor. Quienes expresan este arrepentimiento y confesión sin ser verdad, no reciben la remisión de su pecado de parte de Dios.
Por esto también solo Dios puede perdonar pecados, porque solo Él es capaz de saber la honestidad en el arrepentimiento, retener los pecados. La Iglesia Católica y otras similares defienden y promueven el uso del confesionario, pero solo para absolver los pecados, no para retenerlos. Dicen que no pueden arrogarse la capacidad de retenerle los pecados a los que resulten resueltamente blasfemos. Pero aquí y en el tema de las llaves del reino para atar y desatar, dadas no solo a Pedro, sino también a todos los apóstoles, el Señor la da a la Iglesia tanto para absolver como para retener pecados. La retención de los pecados está relacionada también con la predicación de la Iglesia. Así como el Señor Jesús ha venido al mundo para juicio, para que unos vean y otros queden ciegos, los creyentes al predicar proclamamos salvación a los que creen y condenación a los que no creen. Frente a los pecadores que rechazan a Cristo Jesús, el creyente puede decirles: si no se arrepienten, vuestro pecado permanece, tal y como el Señor se lo dijo a los fariseos. Sin embargo, en última instancia, el único que efectivamente condena al pecador es Jesucristo. Él es el único juez. Ahora bien, cuando el creyente no predica, está reteniendo los pecados de las personas, por cuanto no les está dando la oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, si no amonestamos ni hablamos al impío para que sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero la sangre del impío caerá sobre nosotros y el Señor nos la demandará.